Seguimos aquí en la boca del lobo y como cada lunes toca hablar con Juan Carlos Girauta. Juan Carlos Girauta, todas las semanas, de lunes a jueves, escribe una columna en El Debate, una columna que aquí analizamos con todos ustedes y sobre todo con el autor, con Juan Carlos Girauta. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Bueno, yo te hablo desde Galicia. Hoy tocaba estar en Galicia y la verdad siguiendo la campaña aquí. Y buenas vibraciones, lo que pasa es que lo que se palpa es que el nacionalismo del BNG puede obtener un buen resultado. Quizás Sí, pueda haber hecho esas pero políticas, ¿no? Sí. mejor que el PSOE, ¿no? Sí, sí, sí. No, el PSOE está ya desdibujado, pero claro, tantas políticas riendo en las gracias al nacionalismo, pues acaban pasando estas cosas. Que la gente acaba votando nacionalismo. Al de No se ha verdad. hecho. Claro, al de verdad, ese es el problema. Juan Carlos, acabáis de escribir la columna de hoy en El Debate, narcoizquierda. Comentas que los expertos, esos expertos, hablan de narcoterrorismo. Bueno, ¿a qué te refieres? Y sobre todo con lo que ha pasado estos días en el sur de España, que ha sido tremenda la tragedia, con estos narcos, con mayores medios que los que tiene la Guardia Civil. Y aquí nadie se ha responsabilizado, por lo menos el ministro Marlaska, ya la sensación que está preocupado de otras cosas. Pero bueno, ¿qué nos cuentas en tu columna de hoy lunes? Bueno, son algunas reflexiones, Ujú, tampoco es una tesis específica, ¿no? Pero las ujú, reflexiones creo que es importante hacerlas. Son varias, ¿no? Yendo de lo que acaba de suceder a lo más amplio, bueno, lo sucedido es absolutamente indignante. Es sí. decir, es una prueba una prueba además terrorífica, ¿no? Con esos asesinatos, de que en primer lugar los recursos allí los tienen los narcotraficantes y la escasez y el olvido lo tiene la Guardia Civil. Y además, para hacerlo más sangrante aún, no solo es la escasez y el olvido, es que los tipejos que lo grabaron, que no es una sola grabación, son unas cuantas, celebraban el asesinato de los guardias civiles. Es Sí, sí. decir, es, iban con los narcotraficantes en eso que a ellos les parecía un juego y que era un Ujú. asesinato Sí, sí. doble. Vamos. Y yo entiendo que eso a la gente de Barbate pues lógicamente le indigna y dicen estos no tienen nada que ver con nosotros y tal, ¿no? Siempre que sucede algo atroz en alguna población, pues esta población Ujú. se quiere sacudir el estigma. Esto es normal, ya damos por hecho que la gente normal no celebra los asesinatos. Claro, ahora puede haber una cierta una cierta penetración social de Ujú. que lo de los narcos no es tan malo. Y esa penetración social pues se ha producido en muchos lugares donde la fuente de ingresos de un número creciente de personas es el narcotráfico. Es decir, ahora Ujú. ya, esa área, desde luego, es un área con muchísimos problemas. Eso lo ha dicho, pues he leído hoy a una fiscal precisamente que estaba encargada de esa zona o lo Sí, sí. estuvo, que es la que hablaba de narcoterrorismo. Y Ujú. otros expertos han puesto de manifiesto el estado de dejadez. O sea, a mí me parece una absoluta negligencia, pero una negligencia culpable, porque es que Ujú. los hombres que están ahí jugándose la vida Ujú. son ellos los que se la juegan y los que la pierden, ¿no? Por eso, con todo lo duro que pueda parecer, la reacción de una de las viudas diciendo que su marido no habría querido que la medalla la colocara sobre su féretro Marlaska, pues insisto, por duro que pueda parecer, oye, Claro. hay una responsabilidad política. Los responsables de que no tengan medios los agentes encargados de luchar contra el narcotráfico, que van en su barquito de papel y los otros van Ujú. en su lancha de velocísima y que vuelven hacia atrás, cogen velocidad y los matan.
Pero vamos a ver, es que hay gente jugándose el tipo sin Espera, recursos. sí, sí, sí. Sí. Y hay. No, 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 y luego, y el centro de preocupación de Marlaska y de Sánchez es reprimir a los manifestantes de Ferraz, reprimir a los agricultores que protestan con sus tractores o sin sus tractores, reprimirlos. Es decir, focalizar la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre manifestantes, bueno, utilizando además medios peligrosos, medios que no se usaban hace muchos años, y de sí, sí. tener desprotegidos a los que tienen que enfrentarse a auténticos criminales. Juan Carlos, tú también ahondas en el grupo de Puebla. Efectivamente, todos sabemos varios de los regímenes que son avalados tanto por Sánchez como por Zapatero, que han defendido regímenes en narcoestados, como pueda llegar a ser Venezuela. Pero además, hemos visto la pasada semana varias portadas en el panfleto El País atacando a Bukele porque tiene encarcelados ha vuelto la seguridad a El Salvador, si es que alguna vez fue seguro El Salvador. Pero fíjate, tú dabas unos datos terroríficos. En el 2015 se asesinó a 6.656 personas en El Salvador. El pasado año a 156. Y tú dices, qué malo es Bukele, irónicamente. Claro, Bukele ahora es la bestia negra, entre otros, de la izquierda española. Es que es asombroso. Mira, aquí, como te decía, hay que ir de lo concreto a lo general, de lo específico a lo general. Lo específico ha sido las terribles muertes de los dos guardias civiles. Eso es. Y si vamos hacia lo general, lo que vemos es que el narcotráfico, al mover tanto dinero, pudre, en primer lugar, los entornos donde actúa. En segundo lugar, pudre las instituciones. ¿Por qué? Hay tanto dinero, mueve tanto dinero a nivel global que puede comprar jueces, puede comprar voluntades, puede comprar funcionarios y puede comprar a presidentes. Entonces, yo hablo del caso de el presidente colombiano. Mira, es su hijo el que ha dicho, su hijo, el que ha dicho que los narcos financiaron la campaña de su padre. Su padre. Bueno, luego, viendo que él, digamos, no tiene mucha salida desde el punto de vista judicial, pues dijo sí. Lo que pasa es que mi padre no sabía que el dinero que pasaba a través de mí, que llegaba de los narcos, no sabía que llegaba de los narcos en realidad. Bueno, si eso fuera verdad, que no deja de ser el testimonio de un hijo, si eso fuera verdad, sigue siendo cierto que los narcos financiaron la campaña de Petro. Sigue siendo cierto. Ahora, es que además tenemos en el mismo país, si te vas unos años atrás, unos cuantos años atrás, tenemos que el contable del cártel de Cali ante un tribunal estadounidense ofreció detalles específicos sobre toda la ruta, todo el proceso de financiación de la campaña de Samper, que fue presidente en su día. Insisto, el cártel de Cali pagó la campaña de Samper, que fue exitosa y que ganó. Eso, bueno, no lo cuenta un periodista de investigación, que sería también para tener presente, para tener en cuenta y para considerarlo. Lo cuenta el contable del cártel de Cali en un juicio, detallando el... Bueno, entonces, como ejemplo de cómo se pudren las estructuras de poder en contacto con un tipo de negocio que mueve tanto dinero, que puede comprar tantas voluntades, que puede corromper tanto, yo pongo, vamos a ver, tenemos un caso que ha sido terrorífico, pero que por fortuna ha dejado de serlo, que era el caso de El Salvador. En El Salvador, donde las llamadas pandillas, bandas de asesinos,
naturalmente tenían entre sus actividades el control del narcotráfico, aquello es que campaban por sus respetos al punto que era un estado paralelo. O sea, las pandillas constituían un estado paralelo. Y eso era aceptado por dos razones. Una, digamos, por los familiares de los pandilleros que dicen, pues se gana así la vida. Y otra por el terror, porque era un estado de terror aquello. Era narcoterrorismo. Y era narcoterrorismo en un narcoestado paralelo. Bueno, las cifras son escalofriantes y Bukele es el único caso en el que alguien llega al poder teniendo un estado paralelo y coge y acaba con él. Y ha acabado con él. ¿Y cuál es la valoración de la izquierda mundial? Terrible. Terrible porque están en una gran cárcel esta pobre gente. Esta pobre gente con los tatuajes son los pandilleros. Son los que llevan en un país que puede tener pues, quizás 6,5 millones de habitantes, más o menos, pues 6.500 y 6.600 por encima asesinatos en el año 2015. Entonces, tú coges desde el momento en que llega Bukele, hay una caída total y absoluta y El Salvador pasa de ser un lugar al que se recomienda no visitar, no viajar, a ser un lugar del que se dice, bueno, pocos lugares tan seguros como este. Y por eso digo, qué malo Bukele, ¿no? Es decir, tenemos que centrar las críticas en Bukele, por los derechos humanos de aquellos presos que están allí. Hombre, vamos a ver, los derechos humanos son muy importantes y hay que respetarlos. Pero si tú tienes un estado paralelo, no puedes gobernar, no hay justicia, no hay ley, la ley es papel mojado. Y lo primero que tienes que hacer es acabar con ese estado paralelo. Y no ha acabado a tiros con el estado paralelo, ¿eh? Ha acabado encarcelándolos. Bueno, claro, es muy sospechoso que el principal foco hispano de la nueva izquierda, este neocomunismo, sea el grupo de Puebla. Y porque tú miras en torno a las caras más visibles y ves que tienen unas fortunas inmensas. Ellos o sus familiares. Es que, claro, los familiares de Maduro y de Chávez tienen fortunas inmensas. Ortega, otro que viola los derechos humanos de forma sistemática, pues también. No hablemos de la implicación del cártel de los soles en políticas de los países miembros. Bueno, entonces yo lo que digo, y lo voy a decir sin ironía, ¿por qué a ese grupo de gente que se ha dedicado o se dedica a la política y que tiene antecedentes penales o que está practicando violaciones sistemáticas de los derechos humanos? No olvidemos que en Venezuela, cuando hay problemas para el régimen, salen a la calle paramilitares que disparan a la gente, a los manifestantes, los disparan a matar. ¿Cómo es que Rodríguez Zapatero es el principal avalista de esta gente? ¿Cómo es que Garzón es el principal avalista de esta gente? ¿Y cómo es que Sánchez acaba de dar la cara por esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Claro, son muchos interrogantes y lo que es un escándalo es que aquí en Europa presidentes y expresidentes como Zapatero como Sánchez sirven de trampolín de blanqueamiento a estos regímenes dentro de la propia Unión Europea, Juan Carlos. ¿Y qué patrimonio tiene Zapatero? Es que yo quiero saberlo. ¿Qué patrimonio tiene Garzón? Yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. Porque estos tipejos son... Hablo del grupo de Puebla, en general, donde están estos también. Son los que, cuando la justicia actúa contra ellos, dicen esto es lawfare, es una persecución contra nosotros. Como la tía más ladrona que ha habido nunca en la historia del mundo, hombre o mujer,
que es Cristina Kirchner. Sí. Que está, bueno, es inconmensurable lo que llegó a robar. ¿Cuál ha sido la respuesta? Esto es lawfare. Sí. O sea, esto es un acoso judicial contra nosotros, porque hablamos de políticos que quieren estar fuera de la ley, que quieren impunidad, que no toleran que los jueces les puedan investigar a ellos o juzgar a ellos, y que si eso pasa, echan la culpa a no sé qué conspiración, porque esto es conspiracionismo puro. Es lawfare. ¿Cómo que lawfare? Esto es que alguien ha detectado indicios, algún fiscal, y el juez está investigándote o el juez te ha juzgado. Es decir, el cuento del lawfare tristemente se ha trasladado aquí, ¿no? Con el asunto de Puigdemont y su banda prorrusa, los amigos de Putin, que practicaron presuntamente el terrorismo y que practicaron presuntamente el delito de alta traición. Y el delito de traición tiene que ver con haberse aliado con una potencia extranjera. Entonces, cuando el juez Aguirre dice aquí podría haber delito de traición, o el juez García Castellón dice aquí podría haber delito de terrorismo, salta toda la izquierda y dice esto es lawfare. O sea, vamos a ver, pero es el mismo cuento chino. Y el padre, digamos, teórico de esta respuesta estratégica es Garzón. Y yo creo que Garzón, por cierto, que es un juez al que echaron por delincuente. Prevaricar. Es un delincuente. Un delincuente. Es un delincuente. Entonces, sin embargo, pues goza del respeto de la izquierda. Y yo digo, mira, el foco de todo esto es la narcoizquierda. Empecemos a llamar las cosas por su nombre. Los países donde, existiendo un control absoluto de todo, se practica la distribución de drogas, porque es una gran plataforma de distribución, incluso la producción, como es el caso de Venezuela, esto es narcoizquierda. Esto es narcoizquierda. En fin, en otros países del Grupo de Puebla, el caso de Petro, que según su hijo, sin saberlo él, le financia a los narcos. El caso es que su campaña triunfa y gana las elecciones. Esto es narcoizquierda. Y aquellos que no quieren que se investiguen las relaciones del tráfico de drogas ni ningún otro tipo de delito con todos estos tipos, pues son narcoizquierda, ¿no? Y yo no acuso a nadie sin pruebas, pero narcoizquierda es una categoría que creo que políticamente se puede usar porque es reveladora, igual que los fiscales han usado la de narcoterrorismo para referirse, volviendo al principio, a los asesinatos de Barbate, que creo además, tú me corregirás, creo que Marlaska que Sánchez no le ha llamado asesinato, creo que hablan de fallecimiento. No, hablan de muertes. Como si hubiese muerto en un constipado. Muertes, o sea, como si les hubiera dado un infarto, ¿no? Sí, un infarto y se ha muerto. Bueno, yo me pregunto cómo estaría reaccionando la izquierda, empezando por el gobierno de Sánchez, si una lancha de la Guardia Civil hubiera matado a 2 narcos. Me gustaría saber cómo se estaría definiendo por parte de los medios y partidos de izquierda y qué estaría diciendo el gobierno. Sí. El tema es que me temo que el gobierno estaría pidiendo disculpas y los policías o los guardias civiles serían investigados, como van a ser investigados medio centenar de policías, por haber reprimido la intención golpista del 1 de octubre. El mundo o España es un auténtico disparate, lo cojas por donde lo cojas. Juan Carlos, y para terminar, que sé que andas con prisa, muy rápidamente,
¿no crees que el Partido Popular se ha equivocado reconociendo ahora que durante 24 horas se llegaron a pensar que era bueno la amnistía para Puigdemont? Bueno, yo para ser justos, no creo que el planteamiento fuera ese. O sea, yo estoy seguro de que ellos hicieron su análisis jurídico. Posiblemente ha habido alguna torpeza de Feijóo explicándoles a puerta cerrada a algunos periodistas estas cosas, que son las que han dado pie a la portada del País. Y yo tengo que ser justo y decir la Sí, verdad. sí, Y sí, la sí. verdad es que yo muy recientemente estuve en Bruselas con los eurodiputados del Partido Popular que son muy activos en la denuncia de la amnistía en el ámbito de la Unión Europea, muy activos y por lo tanto no creo que esa sea una acusación Sí, sí, justa. Otra sí. cosa es la torpeza de Feijóo cuando se explica, que ya no es la primera vez que sucede. Sí, Porque las mismas cosas que dice las puede decir de otra manera sin dar pie a que te monten una campaña en plena campaña, sí, sí, una eso es. contracampaña en plena campaña. ¿Eh? Porque, fíjate, los miembros del gobierno de España han entrado en contracampaña tomando esta interpretación del país, la interpretación de que, al fin y al cabo, ahí, ¿qué se hace? Un estudio de tipo jurídico, una evaluación jurídica sobre la amnistía constitucional. Es muy rápido porque no necesita 24 horas. O sea, digamos, yo necesité 10 segundos o 5. Ya es evidente que es anticonstitucional. Ahora, Sí, sí. decir estuvimos estudiándolo 24 horas, pues a lo mejor da una cierta idea de... Claro, entonces los miembros del gobierno Sánchez dicen, claro, ahora vienen Ah, hacia la nuestra, ahora sí, se sí. dan cuenta de que Ah, esto era muy duro, pero había que hacerlo y tal. No, no ha sucedido nada no. semejante. Lo que hay es mucha torpeza, querido Javi. Mucha torpeza, mucha torpeza. Juan Carlos, te seguimos leyendo en el debate y si te parece vamos hablando a lo largo de los próximos días. Me parece muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos, un abrazo.